El canal del Congreso presenta. Históricamente las mujeres hemos luchado por igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones, igualdad de salarios, igualdad en todos los aspectos. Ley Olimpia para sancionar violencia digital, centros de trabajo libres de violencia y prestaciones para trabajadoras del hogar son algunos de los avances legislativos logrados en favor de las mujeres que ahora se han convertido en ley. Hoy en Cámara Alta y en el marco del Día Internacional de la Mujer, les tendremos un balance en voz de las propias senadoras que trabajaron y siguen trabajando en estos temas. Pero por ahora, permítanme darles la bienvenida a esta revista informativa y volvemos con los detalles en un momento más. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. En reconocimiento a esta labor, cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. En México, como en el resto del planeta, las mujeres que trabajan en el campo desarrollan una tarea muy importante y de esto les informamos en el siguiente reporte. Desde la agricultura hasta la distribución y el consumo, las mujeres están a lo largo de toda la cadena de suministro alimenticio y su contribución es invaluable. Un dato importante de la FAO es que las mujeres son responsables del 50% de la producción de alimentos en el mundo. En un informe reciente de la FAO sobre la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, se evidenció que su trabajo en estos sistemas tiende a ser irregular, informal y en muchos casos está marcado por la precarización. Y ha continuado limitando a las mujeres, incluso en situaciones tan cotidianas como el derecho a heredar. Pues hasta hace poco tuvo que ser reconocido este derecho que antes la ley agraria solo otorgaba a los hijos varones. A esto se suman los numerosos casos en los que los hombres emigran para un mejor porvenir y que lamentablemente se deja a las mujeres y a las niñas en el trabajo a la tierra sin certeza jurídica. Estas desigualdades son perpetuadas por discriminaciones arraigadas en la división sexual del trabajo, normas culturales y estereotipos que limitan sus oportunidades. En los temas de los ejidos, por ejemplo, que es una condición única en México de la propiedad de la tierra, ¿no? Ahí la mujer queda mucho por deber porque principalmente no tiene voz ni voto en la asamblea ejidataria, muy rara vez queda como con certificado de propietaria sobre la tierra y eso pues le quita espacios de participar en la parte de créditos, de financiamiento, no tiene garantías. Asimismo, las mujeres rurales enfrentan una carga excesiva de trabajo no remunerado, lo que limita aún más sus oportunidades de educación y empleo. Tanto ONU Mujeres como INMujeres me enfatizan la parte de educación, ¿no? Que ahí estamos con un rezago, ¿no? Unos aprox 7 años, punto 3 de educación tiene la mujer en espacios rurales, es decir, llega al primer año de la secundaria en México. Por esta razón, es urgente garantizar un acceso equitativo para las mujeres a recursos como tierra, agua, capacitación, programas de desarrollo de habilidades, asistencia técnica, servicios y tecnología. Que ella tengan espacio de participar, de prepararse, de ir a la escuela, es un lujo para la mujer rural que pueda estudiar, ¿no? Otro tema es acceso a financiamiento, que sea un sujeto de crédito. Otro tema es apoyo a la comercialización y acceso a mercados. Hablamos de economía social y solidaria. En la Cámara Alta se han realizado reformas legislativas de empoderamiento apegadas a las necesidades y aspiraciones de la mujer rural. Para reconocer su invaluable contribución, los legisladores trabajan con ellas y para ellas para construir juntos una vida mejor.
Desde su proclamación ante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1978, el Día Internacional de la Mujer es conmemorado cada 8 de marzo, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las mujeres y recordar la larga historia de lucha para obtenerlos. Durante siglos, las mujeres han peleado, han arrebatado victorias y a veces han sucumbido en batallas por la igualdad salarial, por el derecho al voto, por el acceso a la educación, así como por la erradicación de todas las formas de violencia que por siglos ha fustigado a niñas, adolescentes y mujeres en todo el mundo. En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, Naciones Unidas comenzó con la propuesta de dedicar un día del año a la reflexión sobre el valor de la mujer en el mundo. Al respecto, el primer acontecimiento que comenzó con esta agitación de conciencias corresponde al 8 de marzo de 1857, cuando las trabajadoras de la industria cotton se manifestaron en demanda de mejores condiciones laborales, reducción de la jornada laboral a 10 horas y salario equiparado al de los hombres, entre otros reclamos. Las manifestantes fueron brutalmente reprimidas, resultando 120 mujeres fallecidas. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, las mujeres de Nueva York tomaron nuevamente las calles para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. Casi 2 semanas después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este acontecimiento tuvo grandes repercusiones y en las conmemoraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron a dicha tragedia. En la actualidad, la lucha por mejores condiciones laborales, salariales, derechos políticos, así como el derecho a una vida sin violencia, han logrado ser reconocidos y ser parte de las agendas políticas internacionales. Dentro de la Agenda 2030, que vigila escrupulosamente el Senado de la República, el papel de la mujer es trascendental en cada uno de sus 17 objetivos, pero es en el 5º de ellos donde se establece el compromiso de igualdad de género. Este 8 de marzo, el mundo conmemora a la mujer del pasado que entregó su vida en defensa de sus derechos, a la mujer del presente por su valor insumiso y a la mujer del futuro por la cual la ONU creó el lema financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad. El camino hacia la obtención de la igualdad entre hombres y mujeres ha sido largo y sinuoso. Desde las primeras insurgentes, pasando por las sufragistas y las mujeres que ocuparon por vez primera un puesto en la toma de decisiones, esta historia no para. Allá por 1870 figura el nombre de Rita Cetina, fundadora de la sociedad literaria La Siempre Viva, primera revista en México escrita por mujeres y para mujeres. En 1887, Laureana Wright fundó la revista Las Hijas de Anáhuac, publicación que cuestionó el sometimiento y control de los hombres hacia las mujeres. En 1910 surgió el movimiento Las Hijas de Cuauhtémoc, encabezado por la periodista Dolores Jiménez y Muro y conformado por mujeres que se oponían al gobierno de Porfirio Díaz. En esta etapa aparece también Carmen Cerdán, quien junto con sus hermanos participó en los inicios del movimiento revolucionario. ¿Y qué decir de María Hernández Zarco, quien a sus 27 años fue la única que tuvo el valor de imprimir el discurso del senador Belisario Domínguez contra el chacal Victoriano Huerta? En 1916 se realizó el primer Congreso Feminista en Yucatán, el cual logró una convocatoria de 700 mujeres. Ese mismo año se realizó el segundo Congreso Feminista y Elvia Carrillo Puerto fue una de las más destacadas participantes. Hermila Galindo solicitó sin mucho éxito al Congreso Constituyente de 1916 y 1917 que se incluyera el reconocimiento legal de los derechos políticos de las mujeres. No fue sino hasta 1953, como resultado de la reforma constitucional al artículo 34, cuando las mexicanas tuvieron el pleno reconocimiento de votar y ser votadas para cargos de representación federal. Aurora Jiménez fue la primera diputada federal en México durante la legislatura 42 en 1954. Correspondió a María Lavalle y Alicia Arellano convertirse en las dos primeras senadoras en 1964. Poco después, Lavalle Urbina se convirtió en la primera mujer presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta.
Con excusa del brinco cronológico, es hasta septiembre de 2023 cuando toma posesión el primer Congreso Paritario de México. Ambas cámaras son encabezadas por mujeres y por ello la unidad de género denominó a este periodo como un momento de la dignidad, libertad y justicia para todas y todos. Durante las legislaturas 64 y 65, el trabajo parlamentario en favor de la igualdad y en contra de cualquier forma de violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres refleja el esfuerzo y el consenso de lo que hoy se denomina como Primer Congreso Paritario. En el marco del 8M, o Día Internacional de la Mujer, les presentamos un balance de lo que hasta la fecha se ha conseguido traducir en leyes en favor de las mujeres. La 65ª legislatura fue nombrada como la Legislatura de la Diversidad y la Inclusión debido a que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados estuvo compuesta por el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Es la legislatura de la paridad, como lo mencionas, de hecho se publica porque llegamos al Congreso de la Unión, y estoy hablando de diputados y senadores, en donde traíamos la propuesta generalizada de luchar y trabajar y legislar por la paridad. Es importantísimo porque históricamente las mujeres hemos luchado por igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones, igualdad de salarios, igualdad en todos los aspectos. En lo que va de la legislatura, las y los senadores han realizado al menos 5 reformas a la Constitución en materia de suspensión de derechos a deudores alimentarios para ocupar cargos públicos, paridad de género, cambios en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otros ordenamientos jurídicos en materia civil, laboral y penal. En mi caso, como senadora, se aprobaron 3 iniciativas, una que presenté en el 2019-20 sobre violencia política de género, otra que se aprobó en el 2020 que fue sobre el acoso laboral. Tú sabes que eso lo padecen mucho las mujeres trabajadoras en México, el acoso a veces de los patrones, a veces de los compañeros, ¿sí? Y la otra, la lactancia materna, que las mujeres tengamos o tengan el derecho de lactar en horas que les permita la patronal amamantar a sus hijos en 2 jornadas o 1 hora que las dejen salir antes de su trabajo para que vayan a amamantar a sus hijos. Aunque algunos de estos avances son realmente significativos, el reto es que dichas legislaciones se difundan y se traduzcan en acciones que modifiquen el entorno que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas. El segundo reto es pues que las mujeres de México conozcan lo que nosotros convertimos en leyes en el Senado. O sea, cómo hacerle para que una mujer de una comunidad que se llame El Retajo, por ejemplo, ¿no? Y que su pareja la golpea, cómo hacer para decirle a esa mujer indígena, quizá, que ella tiene derechos y que tiene derecho de defenderse, que tiene derecho a la justicia. Creo que la Secretaría de Educación Pública nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque las niñas, cuando tengan una clase de igualdad de género, se van a dar cuenta que hay unas leyes que las están protegiendo, ¿no? Eso debe existir ahí. En el marco del Día Internacional de la Mujer, los y las senadoras siguen comprometidas en la lucha por la igualdad. Me da mucho gusto que se le dé tanto auge a esta fecha, porque esta fecha es, la verdad, es el resultado de luchas históricas de las mujeres que incluso dieron su vida para que las mujeres hoy tuviéramos las libertades y los derechos que tenemos. Hay que ser perseverantes por lo que uno quiere lograr. Perseverar. El día de mañana, esa palabra, el que tú luches y sigas luchando por lo que tú quieres y a donde tú quieres llegar, llegas al triunfo. La Cámara de Diputados envió al Senado de la República una minuta a través de la cual se plantea reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de reconocer, combatir y prevenir la discriminación laboral por motivos de maternidad y embarazo. Y es que aunque suene ridículo, la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares dice que a 2.5 millones de mujeres en México les han pedido una prueba de embarazo para obtener o mantener un empleo. Vamos al detalle de esta información.
En México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado situaciones de violencia, ya sea económica, sexual, física o psicológica. Además de la violencia, las mujeres siguen enfrentando algún tipo de discriminación por razones de género o por su apariencia física. Sharon forma parte del 21.7% de las mexicanas que ha vivido en una situación de discriminación por estar embarazada, hecho que le creó inseguridad y falta de protección durante su etapa de gestación. Vulnerable, porque no tienes ni idea de cómo solventar los gastos que se vienen, y más porque mi embarazo fue de alto riesgo. 2020 tuve a mi bebé, me corrieron del trabajo. Por lo mismo de la maternidad, no se podía trabajar en ninguna estancia. Del 21.7% de mujeres que han sido discriminadas por estar embarazadas, al 4% se le pidió una prueba de embarazo como requisito para trabajar o poder continuar en un empleo, mientras que el 0.6% mencionó que o fueron despedidas o no se les renovaron su contrato o les bajaron el sueldo por presentar un embarazo. Ante este panorama, el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados una minuta que plantea reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a efecto de reconocer, combatir y prevenir la discriminación laboral por motivos de maternidad y embarazo. Profundas divisiones étnicas, de género, socioeconómicas, de identidad, se han traducido en prejuicios y sesgos por parte de empleadores, personal directivo y de recursos humanos en diversos centros de trabajo. Todos los días las personas activistas y académicas documentan casos en que se rechazan solicitudes de empleo por racismo, machismo u homofobia. El documento turnado a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda propone que se reconozca como violencia laboral y docente la discriminación contra la mujer por motivos de maternidad, embarazo o lactancia. Esto incluye amenazas, humillaciones, intimidación o explotación, entre otras conductas indebidas. Merecemos igualdad de oportunidades, respeto y la capacidad de avanzar sin miedo. Desde el 2018, el Poder Legislativo ha hecho valer la Constitución en equidad de género y derechos de la mujer. De aprobarse esta reforma, los ministerios públicos tendrán que tomar la maternidad y el embarazo como una necesidad particular para proteger a mujeres víctimas de un delito. Esta protección contempla apoyo médico, legal y psicológico. Que existan, por ejemplo, hay mucho lugar, guarderías para las mamás, que aquí puedan tener a sus hijos porque es más seguro incluso para ellas, y la lactancia libre demanda por lo mismo de que los niños necesitan el contacto y todo eso. Para prevenir y erradicar este tipo de discriminación en todo el país, se plantea la puesta en marcha de programas y cursos especializados para que ministerios públicos y peritos consideren a las mujeres embarazadas o en etapa de la lactancia como un grupo de atención prioritario. Con el objetivo de garantizar los derechos laborales de las y los deportistas profesionales con perspectiva de género, las y los senadores aprobaron con 79 votos a favor reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer un salario base para hombres y mujeres en el ámbito deportivo. Sabemos que cuando se ejercita cualquier disciplina deportiva, el esfuerzo tanto que realiza el hombre como el que realiza la mujer son los mismos esfuerzos. Son los mismos tiempos que ellos dedican y que ellas dedican también. Este dictamen busca alcanzar el logro de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y reducir la brecha salarial por motivo de género. El segundo gran objetivo es promover, obligar a las ligas, sobre todo a las ligas femeniles, a establecer protocolos contra el acoso y la violencia. Uno de los temas que sobre todo en los últimos años ha salido a flote del tipo de acoso y hostigamiento que pueden vivir las mujeres deportistas todas. La reforma, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, también contempla que el salario base podrá contar con aportaciones adicionales derivadas de la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional. Y ya de frente a la portería, las legisladoras aprobaron establecer el 15 de agosto como el Día Nacional de la Mujer Futbolista.
Aunque en bancadas opuestas y desde distintas cámaras, a las legisladoras que escucharemos a continuación las une una causa común: los derechos de las mujeres y niñas de comunidades rurales e indígenas. Sus historias se tocan y al mismo tiempo son muy distintas, pero ambas reflejan el empeño personal de transformar la vida que tenían predestinada y al mismo tiempo trabajar para que otras niñas que como ellas puedan ser libres de elegir sus propios destinos. Las mujeres en el Congreso mexicano cumplen un papel determinante. Ellas representan a ese 50% de la población que nos complementa y les dan sentido a las transformaciones de la sociedad. Pero sobre todo, son conocedoras de ese México profundo, donde la lucha por la igualdad se mantiene sin cuartel en cada palmo de tierra. Son niñas, adolescentes y mujeres legisladoras arrebatando derechos. Nadie me lo va a contar. Esa ha sido parte de mi lucha y de mi vida, que he tenido que arrebatar cada derecho a este país, porque fue el argumento que me dieron. Cuando me dijeron que yo no podía estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, lo voy arrebatando, ¿sabe? Y cuando quise ser presidente de mi pueblo, las instituciones me dijeron, es que la libre autodeterminación, no señores, la libre autodeterminación cuando violenta mi derecho, cuando violenta mi dignidad. Yo vengo de una comunidad rural donde durante muchos años me ha tocado vivir la injusticia y me ha tocado vivir la discriminación y me ha tocado vivir pues la falta de oportunidades. Entonces, yo me acuerdo cuando era niña, yo pensaba, ¿y por qué siempre va a ser así? ¿Quién va a venir a cambiar las cosas? ¿Dónde está el Redentor? Entonces dije, yo quiero ayudar y yo quiero ser útil y yo quiero servir. Entonces, desde muy niña yo me involucré en las cuestiones políticas, primero de mi comunidad, después fue en la escuela y después ya fue en organizaciones sociales. Así fue como yo llegué a la política. En esta brecha que a veces se cierra y otras veces se amplía, la igualdad se aprecia más cuando desde casa se van ganando las batallas y las oportunidades negadas por el simple hecho de ser mujer. Me dijeron que era normal que mi hermana se haya casado a los 12 años. No, señores, violentaron su cuerpo de mi hermano, de mi hermana. Se convirtió mi hermana en mamá a los 13 años sin tener la conciencia, ni siquiera tener que es una primera menstruación. Por lo tanto, pues estas reformas que estamos impulsando, todas y todos, porque aquí no caben partidos, todas y todos, es nuestra responsabilidad, no es logro de nadie, es logro de las niñas, es logro de esa niña que hoy, mientras que usted y yo estamos aquí platicando, es obligada a casarse en la montaña de Guerrero, en la Mazateca de Oaxaca, o en la Mixteca poblana, o en Veracruz. Entonces, por ellas, o por las que viven en las ciudades, porque esto no solamente pasa en las ciudades, pasa en las grandes periferias de estas ciudades, ¿no? Y que también se ha invisibilizado. Una vez me amarraron porque yo me escapaba de mi casa, y me iba a la casa de los abuelos, y entonces mi mamá se enojó y me amarró del palo donde atoraban el tendedero. Entonces cuando llegó mi papá me encontró amarrada y me dijo, ¿pero por qué la amarras? Porque la última vez que se fue a la casa de sus abuelos llegó descalabrada. Yo quiero que esté quieta. Aprendí a leer muy rápido. Mi papá se dio cuenta que con los libros yo me quedaba quieta. Y entonces un día llega y me dice, te compré un libro, y me llevó el libro del Principito. Mi mamá y mi papá aprendieron algo. Yo no era igual a mis hermanas. Y me dieron mis espacios para poder leer. Entonces aprendí que efectivamente la política sí es el arte de lo posible. Y en la política lo posible es tener claro a qué servimos, que el fin que buscamos sea el bien de la sociedad. Si no soñáramos, ¿qué tipo de seres humanos seríamos? Si no siguiéramos utopías, entonces ¿para qué luchas? Las utopías obligan a que otras generaciones sigan caminando. Yo lucho la utopía de otros. Y otros vendrán después de mí a luchar las utopías que deje. Este es un guiño apenas al primer Congreso paritario. Legisladoras sensibles y conscientes de lo que significa ganar un peldaño a la igualdad en un país que otros ya soñaron. Nací de una raza triste, de un país sin unidad, ni ideal, ni patriotismo. Mi optimismo es tan solo voluntad. Voluntad por tener un país que ha de ser, a pesar de los pesares, y que yo ya no he de ver. Te amado Nervo.
Así cerramos este espacio de Cámara Alta dedicado a todas las niñas, adolescentes y mujeres que construimos todos los días el presente de este país. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen justo en este momento en pantalla. Soy Paulina Usigli, nos vemos en la próxima entrega de esta revista informativa. Hasta entonces. El canal del Congreso presentó